Mi nombre es Numan Lira y soy director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kums, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, con la segunda clase que lleva por título Las malas noticias. Es decir, el Evangelio son buenas noticias, pero no podemos entender las buenas noticias sin entender primero las malas noticias o las malas nuevas. Y lo difícil es que vivimos en un mundo en el cual se dice, no me juzgues, Dios es amor. Y nunca hablamos de lo difícil del Evangelio. Entonces, voy a mostrarles que es muy importante entender las malas noticias, porque son parte de las buenas nuevas, y esta clase y la que viene va a tratar de las buenas nuevas. Las dos son repasos de las malas y las buenas nuevas del libro de Romanos. Entonces, podría estudiar Romanos por mucho tiempo y hay mucho más, pero yo solo voy a dar unas clases acerca de Romanos por este curso, porque el libro que necesita leer por este curso está lleno de Romanos, uno de ellos. Y durante esta clase yo les voy a mostrar otro libro que también es gratis para que lo conozca y también es un estudio de Romanos. Entonces, ahí hay mucho que puede investigar. Es por ello que vamos a hacer un estudio muy rápido de las malas nuevas en el libro de Romanos. Y voy a empezar con una pregunta. Si alguien me dijo que mi multa de tránsito está pagada, ¿cómo me sentiría? ¿Qué pensaría acerca de eso? La respuesta es, depende. Porque eso es una idea del perdón. Mi multa de tránsito está perdonada. Entonces, mi actitud hacia eso es diferente, dependiendo de qué tipo de multa tuve. Las buenas del perdón que recibí son tan buenas cuando se comparan con las malas nuevas que es mi multa. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo una multa y alguien viene diciendo, tu multa ha sido pagada, ¿me voy a sentir muy feliz? No, tampoco voy a creer. ¿Por qué? Porque es ridículo. Es decir, yo no tenía una multa. Nadie puede pagar una multa que no tengo. Ahora, piensa eso. Piensa en esto. Con el Evangelio, cuando decimos, Dios te perdona, Dios puede borrar tus pecados, y ellos dicen, ¿cuáles pecados? No tengo pecados. Bueno, si no tengo una multa, mi reacción es diferente. Pero si tuve una multa, pero esta era chiquita, mi reacción también sería diferente. Yo le diría a esa persona, oh, gracias, ya te pago. Yo voy a darte lo que pagaste por mi multa. Gracias por ayudarme, pero no es algo muy maravilloso. Muchos piensan en su pecado de la misma forma, es decir, que no es mucho, por lo cual no le debo mucho al Señor. Entonces, no es algo muy grande. Pero, si yo hubiese tenido una multa muy grande, gigante, y alguien la pagó, yo diría, gracias, gracias, gracias. Y yo pasaría mi tiempo tratando de pagarle una y otra vez hasta llegar a pagar todo a esa persona que pagó. Pero imagínese si en lugar de tener una multa de dinero, hubiese tenido una sentencia de muerte. Y alguien me dice, tranquilo, no te preocupes, ya pagué. Pero, ¿cómo? Es una sentencia de muerte. Y esa persona me responde, sí, yo morí en tu lugar. Ahora yo tengo la muerte y tú tienes la vida. ¿Qué podría decir a esto? ¿Cómo podría pagarle? No podría. Es un don, un regalo que nunca podría pagar, porque yo no puedo devolverle su vida.
No puedo cambiar. Es por ello que para entender muy bien las buenas nuevas del perdón, ese perdón que recibimos del Señor, de lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nosotros, necesitamos entender también las malas noticias. En la última clase vimos Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Ahora vamos a seguir con el siguiente versículo, es decir, Romanos capítulo 18, y dice de la siguiente manera, puede verlo aquí. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Bueno, necesitamos reconocer algo muy importante en este versículo que dice la ira de Dios. Nuestro peligro viene ¿de quién? ¿Quién va a castigarnos? ¿Es Satanás? ¿Va a castigarnos? No. La iglesia tampoco. Entonces, ¿con quién tenemos problemas? Podemos ver claramente que tenemos problemas con Dios mismo. Su ira, ¿contra qué? Y esto es muy importante. Contra toda impiedad e injusticia. Y vamos a seguir estudiando eso. Pero no dice contra pecados muy fuertes, pecados mortales. Dice contra toda impiedad e injusticia. Cualquier pecado invita la ira de Dios. Y necesitamos pensar en eso. Porque esas son malas noticias. Porque cada uno de nosotros podemos pensar en alguna impiedad que hemos cometido el día de hoy. Pero imagínese toda nuestra vida. Imagínese la lista de impiedades de nuestra vida que trae contra nosotros la ira de un Dios omnipotente. Entonces, para dar o crearnos un ejemplo, vamos a investigar esa idea. Y tengo una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Tener cáncer o padecer la ira de Dios? ¿Qué preferiría? Porque, por ejemplo, ¿qué provoca más dolor? El cáncer va a matarme en una manera lenta y voy a tener dolor. Pero el dolor de la ira de Dios viene con fuego eterno. Y también todos sabemos que hay un dolor emocional que es mayor o peor que cualquier dolor del cuerpo. Hay un dolor de separación relacional que nos mata en una manera mucho más dolorosa que cualquier dolor. Y vamos a sentir eso, ese dolor con la ira de Dios. El que debe ser nuestro Padre, el que debe ser nuestro amigo, está enojado con nosotros. ¡Qué dolor! Por otro lado, con el cáncer, vamos a tener dolor por un rato, pero ¿qué va a darnos más dolor por más tiempo? ¿El cáncer o la ira de Dios? La respuesta obviamente es la ira de un Dios eterno, porque Él viene revelándose desde el cielo, viene revelando su ira y Él es un ser eterno. Vamos a vivir siempre bajo su ira. Si no podemos encontrar un camino o la forma de salir de ese peligro. Muchas veces estamos preocupados por el cáncer, por la enfermedad o el problema de nuestro vecino, pero no estamos preocupados con el hecho de que esa persona tiene la ira de Dios contra él, y eso es muy mala noticia. También, como otro ejemplo, va a parecer algo gracioso, muy chistoso, pero ¿qué es peor? ¿No tener un trabajo fijo o tener la ira de Dios? Obviamente está pensando, no quiero la ira de Dios, pero pensamos más en el trabajo fijo que en la ira del Señor. ¿Podemos proveer sin trabajo? En la mayoría de las ocasiones, sí. Podemos proveer comida, pero son escasas las veces cuando no podemos hacerlo. Comúnmente podemos proveer. Y hay mucha gente que conozco que dicen,
yo no puedo comprar o proveer comida, pero están muy bien. No es que no tienen comida, no es que no tienen provisión, es solo que quieren más. Pero si la falta de trabajo le provoca la muerte, ¿qué pasaría si tiene paz con el Señor? Irías al cielo. Pero si no tienes paz con el Señor, eso sí marcaría una gran diferencia, porque nuestro peligro no es no tener comida, porque casi nunca pasa con nosotros. Pero más que esto, si llegase a ocurrir que no tenemos comida, no importa si vamos al cielo. Si tenemos paz con el Señor, está bien. Pero si yo tengo toda la comida, todo el dinero del mundo, pero Dios está enojado conmigo, contra mí, ¿cuál tipo de vida tengo? No tengo nada. Y eso es algo temporal. Recuerda que Dios es santo y está enojado con el pecado del mundo. Ese es nuestro problema principal. Debemos tener temor de aquello que merece temor. ¿Y qué es lo que merece temor? ¿Mi trabajo? ¿El cáncer? Eso merece un poco de temor, pero no tanto como Dios. Dios merece nuestro temor. Y tengo una pregunta, la cual quiero que conteste en su corazón. Dios está enojado contigo, porque tal vez ahora estás pensando en otros, que otros han cometido cosas peores que tú. Pero vamos a seguir leyendo el siguiente versículo para ver qué nos sigue diciendo, nos continúa diciendo la palabra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, y dice, versículo 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es muy importante estudiar ese versículo. Una pregunta que surge es, ¿quién tiene excusa? Nadie. Siempre estamos buscando excusas. No, yo no peco tanto como mi vecino. Eso no es una excusa. No tenemos excusa. Pero si seguimos leyendo en el versículo 21, la palabra dice de la siguiente manera. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¡Qué peligro! Entonces dice que unos conocieron al Señor, pero que no le dieron gracias. Pero, ¿quién conocía al Señor? ¿Solo los judíos? ¿Solo los viles? ¿Solo los que tenían un certificado de teología del seminario? ¿Quién conocía al Señor? Dice el versículo 20, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de lo que Él creó. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque podemos ver las cualidades invisibles de Dios claramente. ¿Y cómo? ¿Dónde? En lo que Él creó. Entonces, ¿qué creó Dios? ¿Qué necesito ver para ver sus cualidades invisibles? Pues necesito ver su creación. ¿Y qué creó Dios? Todo lo que existe. Podemos ver a Dios en todo lo que existe, pero en lugar de darle gracias a Dios, damos gracias a otras cosas. Damos gloria a otras cosas, a nosotros mismos, a otras cosas, y no tenemos excusa,
porque podemos ver a Dios en toda la creación y Él solo quiere la gloria que Él merece, pero no hacemos eso. El siguiente versículo, es decir, versículo 22 y también el 23 de Romanos capítulo 1, nos enseña lo que hacemos como humanos. Versículo 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y el versículo 23 nos enseña, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Eso es algo muy común y que conocemos. Se llama idolatría. Y dice en el versículo, imágenes. Y tal vez estás pensando, no somos católicos, no tenemos imágenes. O tal vez tienen, pero hay mucho más de eso. ¿Por qué? ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Él busca agradecimiento y gloria. Pero en lugar de darle gloria a Dios, ¿a quién le damos la gloria? En lugar de darle las gracias a Dios, ¿a quién le damos las gracias? Decimos, gracias María. Tal vez no muchos lo hacen, pero muchos vecinos sí. Pero hay muchas otras cosas que no son Dios y les agradecemos. Decimos, gracias a mi inteligencia, gracias dinero por cuidarme, gracias al gobierno por cuidarnos. Damos gracias a todo menos a Dios. Muchos de ustedes, muchos cristianos, no oran ni dan gracias por casi nada en la vida, tampoco por la comida antes de comer. Pero Dios nos dio todo y Él quiere las gracias. Pero en lugar de decir gracias Dios por la comida que tenemos, decimos gracias jefe por darme trabajo para que yo pueda comprar comida. ¿Y quién merece esa gloria más que mi jefe? El Dios que me dio un jefe. Entonces, siempre vivimos así, dando gracias a otras cosas, adorando a otras cosas, dando gloria a otras cosas. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2 dicen, versículo 1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Versículo 2 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Dios no está mintiendo. Cuando nos juzga por eso, Él no está mintiendo. Pero nosotros, si juzgamos a otros, somos mentirosos, porque practicamos las mismas cosas y tal vez estás pensando, yo no practico cosas así. No soy tan malo como dice ese versículo. No estoy haciendo imágenes. Y en Romanos, el mismo libro tiene una respuesta. Si está leyendo la Biblia, pues tal vez necesitas pasar la página o ver la siguiente, dar la vuelta y ver en el capítulo 3 de Romanos, en los versículos 9 al 12, que dicen, versículo 9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Abro un paréntesis acá. El apóstol Pablo le escribió esto a los judíos porque él sabía lo que iban a decir. Ellos iban a decir, no tenemos ídolos, seguimos al único Señor. Entonces no necesitamos oír esto. Y Pablo quería enfrentar eso. Yo quiero enfrentar eso también, porque los cristianos que están estudiando en el seminario van a decir, no adoramos ídolos, no vivimos así.
Pero la Biblia tiene algo diferente que decir. Continuamos. Dice, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Es decir, tanto los cristianos en la iglesia y los que están afuera están bajo el pecado. Versículo 10. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Imagínense, ni siquiera uno. Versículo 11. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y el versículo 12 dice de la siguiente manera, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿No hay nadie que haga lo bueno? ¿No hay uno solo? No decimos eso. Por el contrario, pensamos, yo hago lo bueno. Yo soy mejor que mi vecino. Eso es arrogancia, autojustificación y es una jactancia contra el Señor. Y Dios odia eso. Somos pecadores y esa es la mala noticia. Sin eso, si no entiendes eso, si te sientes bien al pensar que es tan malo como los demás y por lo tanto no estás corriendo tanto peligro como los demás que son malos y tú no, pues entonces nunca podrás entender qué es el Evangelio, ni tampoco tus amigos, si estás compartiendo el Evangelio con alguien y ellos dicen, sí, tengo unos problemas, pero no soy tan malo. Ellos están demostrando que no saben las malas noticias. ¿Hay algún ser humano que ha hecho lo que Dios requiere de nosotros? Sí, solo uno. Es Jesús y nadie más. Nadie. ¿Y cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad a causa de nuestro pecado? El Dios Santo, ¿cómo piensa? Recuerda que la Biblia no dice que le molestan nuestros pecados. La Biblia dice que eso trae, que eso invita la ira de Dios. Dice ira, no dice molestia, es ira. Y el peligro más grande en el mundo es la ira del Dios del universo. Pensamos en otros problemas como nuestro problema principal. Yo oigo esto en evangelismo. Yo oigo esto en las predicaciones, en enseñanzas, cuando la gente dice, tu problema principal es tu falta de autoestima. Necesita hacer crecer tu autoestima. O es una falta de educación. Los pobres allá tienen problemas por no tener educación. Pero cada persona está bajo la ira de Dios porque somos pecadores. Y yo digo, cada persona, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque vimos hace unos momentos que la palabra de Dios nos enseña porque no hay un solo justo, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Eso es lo que dice la Biblia. Todos tienen ese peligro. ¿Y por qué venimos tratando de curar otras cosas? Ese es el problema. Que no nos enfocamos en el verdadero problema, sino que tratamos de curar otros problemas principales como falta de dinero, problemas de salud. Pues no me importa si yo tengo un cuerpo bien fuerte y bien saludable. Si yo tengo la ira de Dios contra mí, pues no me importa si tengo bastante dinero. Si yo tengo la ira de Dios contra mí, no me importa si soy muy moral y tengo una vida que todos los demás pueden ver y todos los demás pueden decir qué chévere es ese hombre, qué tan santo es, tan piadoso. Eso no importa
si la ira de Dios está contra mí, y la ira de Dios viene contra todo el mundo, porque no hay un solo justo en el mundo. No hay nadie. Nadie. Entonces, el peligro es grande y nuestro problema principal es que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Este es el problema. Y de hecho, yo voy a mostrarles de un libro, voy a mostrarles también el libro. Esto es una guía de estudio que viene de 9 marcas y es gratis en internet. Usted puede buscarlo y descargarlo, y si quiere imprimirlo, también puede hacerlo. Se llama La Buena Noticia de Dios, el Evangelio. Y vamos a mostrarle acá. Este es el libro, La Buena Noticia de Dios, el Evangelio. Y puede usarlo como un estudio bíblico con alguien que no sabe qué es el Evangelio. Entonces, puede buscarlo en internet, pero ellos nos dieron 2 puntos de la mala noticia de Dios aquí. El primer punto que ellos nos dan es el siguiente. Toda la gente es responsable ante Dios, quien es nuestro santo creador y Señor, y quien es digno de nuestra adoración y obediencia. Y punto número 2, todas las personas se han rebelado contra Dios, continuamente pecan contra Dios, por lo que son objetos de la ira de Dios. Eso es muy malo. No es medio malo, es muy malo. Pero, ¿qué podemos hacer ahora? Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos portarnos mejor. Necesitamos obedecer cada mandamiento. Esas no son las buenas nuevas. Eso no es el Evangelio. De hecho, si yo cambio hoy y desde hoy hasta siempre y yo no vuelvo nunca más a pecar, no puedo borrar ni podría hacerlo mi pasado, mi vida pasada. No puedo borrar ningún pecado de ayer. Pero tampoco puedo empezar ahora y obedecer perfectamente hasta morir. La Biblia dice que aún mis buenas obras son malas. ¿Por qué? Porque no soy justo y no es posible. Y solo necesitamos seguir leyendo para ver lo que la Biblia nos enseña. En Romanos capítulo 3, versículo 19, dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces, ¿para qué tenemos la ley? ¿Para darnos un camino de obediencia que puede salvarnos? ¿Que puede cambiar toda nuestra vida? No, tenemos la ley, dice la Biblia en el versículo que acabamos de leer, para que todo el mundo se calle la boca, porque queremos decir que yo soy tan chévere y la ley dice no. Yo soy tan justo y la ley dice no. Porque no somos justos. No hay nadie justo, dice la Biblia. Y quedamos convictos delante de Dios por eso. Pero seguimos leyendo. En el versículo 20 dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra que somos pecaminosos y como somos pecadores, no podemos ganar nuestra justificación por la ley. Dice claramente: nadie será justificado por hacer las obras que exige la ley. Recuerde eso.
no es la respuesta de las malas noticias, pero las malas noticias son muy malas. Esencialmente, hemos estudiado que Dios es tan santo que odia el pecado, y somos tan pecaminosos y odiamos hacer lo bueno, y no podemos cambiar. Al aprender o conocer las leyes, no podemos cambiar, no podemos lograrlo, no tenemos esperanza en nosotros mismos. Eso son muy malas noticias, pero Jesús, Él lo cambia todo. Y la semana que viene vamos a estudiar las buenas noticias, porque no podemos entender las buenas noticias, las buenas nuevas, si antes no entendíamos las malas nuevas. Pero no podemos solo predicar las malas nuevas. Hay mucho más. Si solo conocemos las malas nuevas, no tendríamos esperanza. Pero hay buenas nuevas. Hay buenas noticias. Y desde los versículos que hemos leído, solo es en el siguiente versículo que vamos a estudiar en la siguiente clase, Romanos capítulo 3, versículo 21, que empiezan las buenas nuevas, es decir, las buenas noticias del Señor, del Evangelio. Pero por esta semana tenemos unas preguntas de aplicación. Por favor, compártenos tu respuesta o compártelas en el grupo de estudio que tienes en tu escuela satélite. Si estás estudiando en una escuela satélite, y responde cada una de ellas. Ahora, estas son las preguntas que tenemos por esta clase. Pregunta número 1. ¿Qué pasa cuando damos las buenas noticias acerca de Jesús, pero la persona no conoce las malas noticias? ¿Qué pensarían acerca de las buenas nuevas sin conocer las malas noticias? Y pregunta número 2. ¿Cómo respondería la gente que conoces a la pregunta, ¿cuál es tu problema principal? Y tal vez vas a tener que salir y preguntarles cuál es su problema principal. Pues anda, ve y hazlo, pregunta. Pero recuerda que para poder conocer esto, tienes que investigar. Y es una investigación, un estudio muy bueno. Porque si estás preguntándole cuál es su problema principal y vienen con respuestas incorrectas, pues puedes ayudarles con la Biblia y decirles que hay un problema más grande y más peligroso que el que ellos están diciendo. Y que necesitan primeramente saber eso y curar eso. Y puedes compartir el Evangelio con ellos. De todos modos, gracias por estudiar y que estén benditos en el Señor. Hasta la próxima clase. Chao.